Además del uso de variedades tolerantes, como nombramos recién, podemos hacer prácticas culturales como medidas de manejo que permitan mejorar o incrementar el IAF del cultivo. Entre las formas de conseguir o incrementar el IAF podemos nombrar las siembras de primera época presentan un mayor IAF que las siembras de segunda. Otra táctica es aumentar la densidad de siembra, o sea, aumentar el stand de plantas. ¿Esto qué va a producir? Reduce, por un lado, el tiempo necesario para que el cultivo alcance el IAF crítico. La alta densidad de plantas va a producir plantas más erguidas y altas con menos ramificaciones. Los pecíolos van a ser más largos y los folíolos más pequeños. Esto nos va a dar una mayor área foliar que la que obtendremos a densidades bajas de plantas. La disminución de la distancia entre hileras o del espaciamiento entre hileras se ha demostrado en varios trabajos que incrementa la intercepción de la luz, o sea, de la radiación fotosintéticamente activa, y por lo tanto incrementa el rendimiento. Las dos características anteriores juntas, o sea, aumentar la densidad de plantas y disminuir el espacio entre hileras, crean un espaciamiento más uniforme entre plantas. Esto trae como ventaja que, por un lado, reducen tempranamente, al cerrar el surco, la competencia con malezas, etc. A su vez, esta práctica permite aumentar el IAF del cultivo, incrementa la intercepción de radiación útil para la fotosíntesis y a su vez incrementan la duración del periodo vegetativo y de los primeros estados reproductivos del cultivo. Todo este conjunto de cosas da como resultado un mayor rendimiento del cultivo. En cuanto a los cultivares de tipo determinados o indeterminados, hay discrepancias de opiniones. Algunos autores piensan que no hay diferencia en la respuesta de los cultivares indeterminados y determinados a la defoliación. Esto puede ser así a las defoliaciones ocurridas en la etapa vegetativa del cultivo. Es muy posible que no haya diferencia en las respuestas. Sin embargo, en la etapa de llenado de grano, se piensa que los cultivares indeterminados pueden tolerar mejor la defoliación que los determinados, ya que un cultivar determinado no tiene la capacidad de generar nuevas hojas durante este periodo para compensar la pérdida de superficie foliar que produce los insectos. Un aspecto práctico de este problema, obviamente, es cómo hacemos para medir el índice de área foliar de los cultivos. Los métodos directos, que son los métodos antiguos, son métodos que implican cierta destrucción, no mucha, en un lote, obviamente, pero que implican la extracción de plantas. Esas plantas deben ser embolsadas para que no se deshidraten, llevadas a un laboratorio, a un lugar donde podamos trabajar, mantenidas frescos, se las puede hidratar previo a medirlas y hay que escanear todas las hojas, escanear o fotografiar todas las hojas de esas plantas que hemos cortado y con un programa adecuado que nos permita calcular el área foliar de cada hoja, podremos sumarlas y obtener el índice de área foliar que existe en ese cultivo. Este método directo es muy laborioso, es lento, por lo tanto es un método útil para investigación y sobre todo para comparar cuál es el grado de confiabilidad de los métodos indirectos, pero no es práctico para manejo de plagas. Los métodos indirectos, por su lado,
son mucho más rápidos, no son destructivos y nos permiten obtener de manera rápida en el campo una estimación de cuál es el área foliar del cultivo. Básicamente, en la actualidad se disponen de 3 métodos, que los vamos a ir describiendo a continuación. El primer método que vamos a presentar es utilizar dispositivos fabricados al efecto de medir el índice de área foliar de los cultivos. Constan de una barra que posee un lente y posee un sensor fotosensible, y está adicionado a un programa donde se almacenan, a un pequeño computador donde se pueden almacenar las distintas lecturas y que nos va a brindar cuál es el índice de área foliar del cultivo. Para utilizar estas barras, primero se hacen una serie de mediciones en la parte superior del canopeo, o sea, arriba del follaje, para ver cuál es la cantidad total de luz que está incidiendo, y luego se hacen una serie de mediciones, como están ilustradas en los gráficos de abajo, una serie de mediciones dentro del surco, entre las hileras, para sacar un promedio de cuál es el índice de área foliar en base a la luz que va incidiendo en estos fotorreceptores. En la gráfico de la izquierda es cuando el cultivo está con separaciones anchas, por ejemplo a 70 centímetros entre hilera o mayores, y el gráfico de la derecha es el que se debe utilizar como metodología para evaluar el IAF cuando el cultivo está a distancias menores, por ejemplo 36, 26 o los 52 centímetros, etcétera, entre hileras. Entonces se toman una serie de mediciones de este tipo en cada estación de muestreo. Obviamente tenemos que hacer distintas estaciones de muestreos para obtener el IAF de ese cultivo. Obviamente en cada estación de muestreo haremos una evaluación de cuál es la población de larvas existentes mediante el método del paño, que es el complemento que hay que tener para poder aplicar esta metodología. El segundo de los métodos indirectos es el de utilizar escalas visuales de referencia. Así como en el método tradicional, el monitoreador que va a hacer la evaluación del estado del cultivo y a contar el número de larvas que hay en el cultivo, tiene que evaluar a campo el porcentaje de defoliación, que es muy variable, digamos, entre un monitoreador y otro. La experiencia puede hacer y el ojo de cada uno puede hacer que los resultados sean muy variables. Esa es una de las inconvenientes o desventajas del método tradicional. Al margen de eso, existen escalas de defoliación donde uno va a poder ir al campo con una hoja donde tenemos fotos de hojas con 5%, 10%, 20%, 30% de foliación, como para poder evaluar de manera más o menos objetiva cuál es el porcentaje de foliación que hay en un cultivo. Del mismo modo, el monitoreador se podría entrenar mediante escalas visuales como las presentadas en esta diapositiva, donde tenemos índices de área foliar, o sea, cultivo de soja creciendo con distintos índices de área foliar en la misma etapa reproductiva. El LAI, la sigla LAI que está puesta ahí, no es otra cosa que el índice de área foliar, pero escrito en inglés, porque la fotografía la tomé de una bibliografía escrita en inglés. Entonces acá podemos observar diferencias de IAF desde 2,25, 2,5, 3,5 y 4, que sería el IAF crítico del cultivo. Las dos filminas, las dos fotos primeras son un IAF que no va a garantizar el rendimiento del cultivo, las dos segundas sí, y las de IAF 4,5 y 4,75 son
cultivos que están creciendo en muy buenas situaciones y que obviamente, como hemos dicho, van a tolerar una gran cantidad de defoliación o de insectos defoliadores. Bien, esto es otra de los métodos prácticos que podríamos utilizar para estimar el IAF a campo. Otro método de evaluar el índice de área foliar de manera rápida o no destructiva es el uso de fotografía aérea o satelital y disponer obviamente de programas de computación o software apropiados. Este método todavía está en vías de desarrollo, debe ser desarrollado mediante investigación para cada cultivo antes de poder ser empleado. En un futuro muy cercano puede llegar a ser un método muy útil para estimar a partir de fotografías aéreas, por ejemplo tomadas mediante un dron, cuál es el estado de los cultivos en cuanto al índice de área foliar, pero también se puede utilizar esta misma tecnología para monitorear otros aspectos del cultivo como fertilización, el grado de ataque de plagas, etc. O sea que tiene un futuro prominente que puede llegar a facilitar y mejorar las cosas, pero en la actualidad todavía no está su uso generalizado y requiere de cierta investigación hasta que llegue a poder utilizarse de manera generalizada en los lotes. Hasta aquí llega entonces el desarrollo de esta clase. Y cualquier duda que surja o cualquier pregunta que tengan la pueden realizar ya sea a través del correo o a través del aula virtual o si bien, si no, el viernes cuando hagamos el próximo encuentro presencial podemos discutir o aclarar las dudas que vayan surgiendo en este tema.